Dios les bendiga mucho. Hoy tenemos un nuevo video de preguntas y respuestas a pedido de ustedes. Esto será entonces preguntas y respuestas, volumen 3. Corre la intro. Pregunta: ¿el marido como cabeza de la mujer y sacerdote del hogar está vigente hoy? Bueno, debemos entender lo siguiente. La Biblia fue escrita en una cultura en particular, para un tiempo en particular, aunque contiene enseñanzas que son trascendentes y transversales para cualquier época y lugar. Pero tenemos también que sujetarnos al contexto bíblico en el cual se escribió el pasaje. Entendamos que era una época distinta, cultura diferente, lenguaje diferente, vivencias distintas. La civilización también era absolutamente diferente a lo que hoy podemos conocer. Los roles de hombre y de mujer en el trabajo, en la inserción en la sociedad, son absolutamente diferentes e incluso opuestos a nuestra sociedad actual. Entendiendo eso, sí, hay principios que siguen vigentes para el día de hoy, como es el principio de la autoridad. Una mujer que es soltera, que tiene hijos, pero que no hay un padre presente, ¿quién debería ser el líder del hogar? ¿El hijo mayor? Claramente esto no puede ser así, porque no va a pasar por sobre la autoridad de su madre. Entonces, no es un asunto en el que podamos ser dogmáticos. En un hogar, como lo establece la Escritura, donde hay un papá, hay una mamá, hay hijos, ya hay roles bien definidos por la Biblia, en el cual claramente el esposo, el padre, es la cabeza y el protector del hogar. Creo firmemente que el Señor estableció un modelo, el cual, por causa del pecado, hoy día vemos que hay otras formas distintas de familia. En el principio esto no fue así, pero dada la cultura pecaminosa en la cual vivimos hoy, claramente hay hogares donde a lo mejor no hay un padre, hay una abuela, hay una madre, hay una tía. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños, el hogar, se va a quedar sin un guía, sin un líder espiritual. Claramente esto no es así. Y con respecto al sacerdocio, la Biblia enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo no necesito acceder a Dios por medio de mi papá o por medio de mi mamá. Mi relación es directa con el Señor. Ahora, sí, los padres cumplen la labor de tutores o de guías de sus hijos con respecto a la fe. Y en el caso en que no haya un padre, claramente ese rol tiene que asumirlo la madre. ¿Es el Israel actual el pueblo de Dios? Ya esta pregunta yo sé que genera alguna controversia, porque dependiendo cuál sea tu respuesta, algunos me van a decir entonces está bien que Israel expulse a los palestinos de la franja de Gaza, y otros van a decir es absolutamente atroz lo que está haciendo Israel en estos tiempos con la actual Palestina. Creo que hay que definir ciertas cosas de manera teológica, sobre todo para los que son fans del sionismo. La nación actual de Israel no tiene nada que ver con el pueblo escogido del Señor que nos presenta la Biblia. La nación actual de Israel se instauró en el año 48 y no podemos verla como el pueblo de Dios al cual se le han entregado las promesas, que hoy día esas promesas son para la iglesia. La iglesia es el Israel de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, con respecto a qué posición debiésemos tener con respecto a la guerra en el Medio Oriente, todas las guerras son cruentas y todas las guerras son horribles. Nosotros debemos orar por la paz, pero no solamente por la paz de Jerusalén, como señalan algunos, sino por la paz de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. El liderazgo es algo que puedo tomar y algo que puedo dejar. Creo que tenemos malas concepciones con respecto al liderazgo, porque el liderazgo no es algo que te otorga tu pastor y que un día te lo puede quitar. El liderazgo es algo que se forma, algo que Dios va formando en tu carácter a través de los distintos procesos a los cuales Él te va pasando, a través de una lectura y un compromiso bíblico y con el discipulado. Ser líder no es algo que alguien te otorga un día y que después te lo quita. Ser líder es algo que Dios va formando en el carácter de la persona, y es un llamado, principalmente es un llamado del Señor. Por tanto, tenemos que dejar de verlo como un cargo y tenemos que verlo como un ministerio. Y los ministerios los da el Señor. Los hombres a los cuales Dios ha puesto en el gobierno de la iglesia son aquellos que con discernimiento del Espíritu Santo entienden que el Señor es el que está llamando a tal o cual persona a ejercer un liderazgo dentro del pueblo de Dios. Pero esa muestra de liderazgo es algo que se ve en el carácter, en el compromiso, en la madurez como creyente, en su conocimiento bíblico y teológico, y todas estas cosas son asuntos que se forman con el tiempo. Es un entrenamiento que Dios te da por medio de su Espíritu. No es algo que alguien te pueda imponer con simplemente entregarte un cargo.
¿Los liderazgos deben ser actualizados? Yo creo que sí. Los liderazgos son un asunto que está en constante movimiento. Un ejemplo, Pablo servía en la iglesia de Antioquía, pero luego sus pastores lo llamaron a él y a Bernabé a ejercer otro tipo de liderazgo y salir a predicar, a hacer misiones. ¿Dejaron de ser líderes? No, simplemente cambió su posición dentro del cuerpo de Cristo con respecto al liderazgo. El liderazgo en ese sentido es actualizable, pero nadie deja de ser líder porque eso es un llamado del Señor. Entiende esto, ser líder es estar en una posición de influencia, pero no una posición de influencia carismática o por tu carácter, una posición de influencia que el Espíritu del Señor te otorga. ¿En qué se ve reflejado principalmente? En el conocimiento y madurez bíblico y con respecto al discipulado en Cristo que tú puedas tener. Y eso no es algo que te puedan quitar. No es que alguien te saque del liderazgo. Te pueden sacar quizás de un cargo, pero tu influencia de testimonio y de gracia del Señor es algo que no te pueden quitar, que nadie te puede quitar. Alguien me pregunta, no he tenido ningún problema en mi congregación, pero simplemente ya no tengo ganas de ir. Sí, conozco gente que me dice que le incomoda levantar las manos, que le incomoda cantar, que tiene mucha energía para hacer cualquier otra actividad con respecto a su vida cotidiana, pero cuando llega el momento de ir a la iglesia como que se le acaban todas las ganas. Yo creo que lo que te está faltando es motivación. Si declaras que no has tenido ningún problema con nadie en la iglesia, que no hay nada en particular en el grupo que te incomode, sino que simplemente has perdido tu entusiasmo, yo creo que lo que tienes que hacer es reentusiasmarte. Hay muchas cosas en la vida que hacemos, que sabemos que son buenas, pero que por tiempos perdemos el entusiasmo. Por ejemplo, un hobby, ir al gimnasio, practicar un deporte. Incluso el trabajo al que te dedicas, en algún momento puedes perder el entusiasmo por eso. Algo nuevo que estás estudiando, que ya pasó la novedad y deja de ser entusiasmante. Tenemos que entender que la vida en Cristo no pasa solamente por un entusiasmo, pasa por convicciones. Y las convicciones son las que afirman nuestro carácter y nuestra vida para los días en que no hay tanto entusiasmo. Te recomiendo que te rodees de amigos cristianos, principalmente cristianos, que te entusiasmen con la vida en Cristo. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No se alegraba solamente por el hecho de ir, se alegraba porque estaba en compañía de gente que le motivaba y le impulsaba a asistir a la casa del Señor. Yo te animo a que te rodees de esa clase de gente, porque así como a veces el desánimo es contagioso, créeme que el entusiasmo también es contagiable. Ahora, quizá sí tuviste una mala experiencia que no la recuerdas, pero que de alguna forma fue formando alguna grieta. Esas cosas las podemos conversar. Convérsala con tu líder de más confianza. Si tienes confianza con el pastorado, acércate a los pastores y conversa con ellos. Si hay alguna situación en tu vida familiar que te está impidiendo entusiasmarte con la congregación, pídele a alguien con más experiencia que tú, que te pueda ayudar y que pueda orar por ti. Juntos como cuerpo podemos resolver esas situaciones para que el entusiasmo no decante, al contrario, que el entusiasmo crezca. Es muy bueno ir a la iglesia, pero es mucho mejor ir entusiasmado. Dios les bendiga mucho. Llegamos al final de estas preguntas. Espero que el video les haya sido de mucha bendición. Déjenme sus comentarios aquí en la caja de comentarios. Denle clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y que juntos podamos hacer crecer el canal. YouTube nos ayuda mucho a los canales chicos, así que un comentario, un compartir, un like me va a ayudar mucho para poder seguir haciendo esta clase de videos que sé que les han bendecido. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones. Paz.